Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlo. Estamos hablando de su seguridad. Estamos hablando de la dinámica que ocurre cuando un acto de violencia se presenta. Y estamos hablando de la reacción. Nosotros como víctimas ahora ya hemos analizado rápidamente en lo que se desarrolla este evento, qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a hacer. Y mucho se habla de la violencia, mucho se habla de la defensa personal. Les digo, en YouTube hay miles y miles de videos de especialistas que son excelentes enseñando defensa personal, karate, judo, jiu-jitsu, krav maga. O sea, hay cientos de el uso de la fuerza física para repeler un ataque, incluso boxeo, lucha grecorromana. O sea, hay muchas formas físicas de repeler. Y es una de las habilidades que usted debe de considerar si la tiene. Hoy en día hay mucha gente que desde joven, porque sus padres se preocuparon, los mandaron a escuelas de judo, de karate, y son muy buenos porque han continuado a través de su vida ese entrenamiento. Y entonces todavía lo practican como deporte, lo utilizan, incluso muchos son profesionales de eso y todo esto. Esa es una categoría muy especial de gente. O sea, aquí estamos hablando de otro tipo de persona, porque en el caso de los especialistas de la defensa personal, de las artes marciales, es muy natural, están acostumbrados ellos a luchar, están acostumbrados a voltearse, a caerse, a pelear, a bloquear golpes y demás. Entonces, cualquiera de estas situaciones generalmente para ellos no sería nada extraño. Hombres y mujeres lo practican. No sería nada extraño reaccionar así. Ahora, una cosa muy importante que le quiero recalcar incluso a estos amigos que tienen esas habilidades es la parte mental. O sea, una de las cosas más importantes que debe usted de considerar, amigos y amigas, cuando hablamos del acto de violencia es su habilidad y su capacidad mental de deducir la situación, de analizarla. Y le estoy hablando, o sea, cuando estamos hablando de deducir la situación, no estamos hablando de una milésima de segundo, no estamos hablando de variar mucho tiempo, porque va a tener que reaccionar rápidamente. Pero si la gente, incluso le vuelvo a repetir, gente que tiene estas habilidades, calcula y no analiza la situación, digamos, en el sentido de lo que se enfrenta, en dónde se enfrenta, en qué lugar. ¿Se acuerda que hablábamos de la situación de los lugares en donde estemos? Por ejemplo, imagínese que usted está en un barrio o una colonia o una favela, en un lugar que el delincuente conoce muy bien y que puede tener aliados o amigos en el inmediato. Si usted se confronta con este individuo en una pelea física, considere que es muy probable que gente que lo conoce a este muchacho, a esta persona, a este hombre o mujer, puedan venir a ayudarle. Entonces considere esa situación donde está, considere los espacios, considere sus habilidades, porque todo esto tiene mucho que ver con, no es solamente el reaccionar. Y se acuerda, una de las cosas que yo les había comentado anteriormente es la parte de no reaccionar emocionalmente. O sea, en las artes marciales, una de las enseñanzas más importantes que uno aprende ha sido siempre controlar sus emociones. Nunca golpear, nunca usar la fuerza de uno y golpear para agredir a alguien emocionalmente. Es más, en la historia de los samuráis, por ejemplo, que fueron creados, fueron inventados precisamente por el Japón imperial para defender a ciertos caudillos de distintas zonas. O sea, los samuráis eran ellos eran expertos en el arte de la guerra, en el arte de la pelea, sabían manejar muy bien sus armas, particularmente armas blancas, que Japón dejó de ser importante en el arte de la guerra cuando se inventa la pólvora. Cuando se introduce la pólvora a Japón, muchos de estos imperios, muchos de estos reinados se van acabando rápidamente. Pero esa es otra historia. Pero lo que estamos hablando aquí es de los samuráis. Y una de las cosas que los samuráis se especializaban particularmente
eran cobrar deudas, eran proteger al patrón, eran digamos como unos sicarios, digamos, es lo equivalente a un sicario. La diferencia es que los samuráis eran unas personas mucho más preparadas, mental, físicamente, y ellos tomaban todo esto en una forma muy especial. A pesar de que, le digo, estamos hablando de un acto de violencia en el que le iban a quitar la vida a alguien. Pero una de las cosas muy importantes que uno rescata estudiando estas costumbres, estas culturas, era que ellos generalmente, y esto se lo va a repetir en cualquier libro que usted lea de la historia de los samuráis o del entrenamiento que ellos usaban, ellos jamás atacaban emocionalmente, siempre lo hacían con una gran indiferencia, totalmente frío. Es más, se cuenta una historia de que un samurái muy famoso lo enviaron a cobrar una deuda, lo enviaron a cobrar una cosa, y resulta que cuando él llega a la casa de este individuo, de su enemigo, lo confronta y el enemigo lo empieza a insultar, y el samurái se enoja, se molesta, se enoja y cae en la trampa de la emoción. Y en ese momento el samurái decide retirarse en vez de atacarlo, a pesar de que el samurái le digo, es una persona muy entrenada, era una persona que tenía muchas habilidades de poder atacar y destruir a alguien. Decide no pelear, decide irse, y entonces decide irse, y entonces después él cuenta, nos hace el análisis, que la razón que se fue es porque él jamás atacaba ni se peleaba con nadie en un estado emocional, porque nunca sabía cómo iba a terminar, nunca sabía lo que iba a suceder, y era muy probable que él pudiera perder, por la emoción, perder la batalla. Lo importante de aquí, lo que quiero que rescatemos de esta historia, es que es sumamente importante cuando la violencia entre, que no entre el estado emocional suyo. A pesar de que, le digo, va a ser muy difícil, porque mucha gente habla de la violencia, mucha gente habla de la agresión, pero le voy a decir, no es nada fácil ni agradable confrontarse con una persona en ese momento, y los nervios, a no ser que usted, le vuelvo a repetir, esté acostumbrado a este tipo de peleas, a este tipo de luchas, este tipo de confrontaciones, no es fácil para el ser humano regularmente tratar de envolverse en esto y no envolver la parte psíquica. Sobre todo, le digo, nosotros que estamos en otro nivel de nuestro mundo, ¿no? Los orientales tienen una preparación mucho más elevada que nosotros en el control de la mente, particularmente, le vuelvo a repetir, la gente que por muchos años se ha dedicado a entrenar en artes marciales. Una de las cosas que hacen es meditar, y una de las cosas que hacen es entrenarse y no ponerse emocional cuando hay que utilizar la violencia. Porque cuando uno utiliza la violencia en forma emocional, comete a veces situaciones, se mete en problemas, y esto es lo que estamos siempre analizando, en problemas innecesarios, porque uno no sabe hasta dónde. En el caso de los samuráis, era algo muy especial, y ellos particularmente se cuidaban mucho del estado emocional de la persona, el estado emocional de la víctima y el estado emocional de ellos particularmente. En el caso nuestro, le vuelvo a repetir, es conveniente, es importante que usted no pierda lo que decimos, no pierda la cabeza, no pierda los estribos, y esté consciente de lo que está pasando, porque en un momento puede usted tomar una decisión violenta en el que usted se está defendiendo, pero hay un momento, y esto se lo estoy diciendo por experiencia, hay un momento en la pelea en la que uno sabe que gana la pelea, pero continúa, se extiende. Y una vez que pasa esa línea, hay una situación que se complica muy seriamente, porque de ahí puede ser que usted termine pasando de víctima a verdugo. Y la ley es muy específica en eso. Y esto lo vemos seguido, amigos y amigas, en situaciones en las que la persona defiende, vuelvo a lo mismo, una propiedad, una mercancía, algo que no tiene mucho valor, pero utiliza la fuerza máxima, la violencia máxima para proteger esa propiedad, porque entendiblemente esa propiedad le ha costado mucho a esa persona, ¿no? Entonces la persona connota que si esto me cuesta mucho y es mío,
¿cómo se va a atrever un individuo a quitármela? Y tal que cambiamos el valor de eso, digamos un celular, el valor del celular por la vida del delincuente. Ninguna ley que yo conozca en el mundo, a pesar, le voy a decir, estamos hablando de, si vamos a decir la verdad, ¿no? Estamos hablando de que ninguna ley en el mundo lo puede proteger a una persona que le quite la vida a otro ser humano por una propiedad, ya sea esto una computadora, un teléfono, un reloj, un auto, cosas de valor. Ahora, y esto es lo que sucede, muchas veces la gente procede y se excede. ¿Por qué? Por la parte emocional, se dejan llevar por las emociones. Porque enojarse es natural en los seres humanos, sobre todo cuando hay una agresión, y entonces a veces mucha gente no se puede controlar. Y esa pérdida de control es la que después le causa muchísimos dolores de cabeza a las personas en toda la parte que viene a ser judicial, penal y de la investigación. Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, en los próximos videos. Los invito a que hagan comentarios, los invito a que nos cuenten sus experiencias, porque siempre son muy importantes, de esas aprendemos todo. Y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.